que eso no es cierto. Yo lo que creo que el presidente tiene un doble discurso, ya se puede decir claramente, tiene un doble discurso con ese tema, que por cierto, con el asunto de su anuncio, que yo dije aquí también, porque el anuncio del presidente Abinader, ahora, eso lo sabían hasta los chinos de Bonao, que hay una razón, yo he dicho 1000 veces con relación a eso, y lo he dicho aquí reiteradamente, sobre ese doble discurso y sobre su accionar. Si el presidente está presionado por los potencias norteamericanos, ¿qué es lo que se vislumbra? Que lo diga, y que lo diga ahora. El gobierno hizo 2 aclaraciones como salida del aire, que no se iban a usar los recursos del Estado en el próximo proceso electoral. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Sí, sí. Y lo estaban diciendo a los funcionarios del gobierno. Y los funcionarios del gobierno son de la Fuerza del Pueblo, o son del PLD, o de otra organización, son del mismo gobierno. Entonces, la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y nos gusta comenzar la semana, los lunes, con un invitado especial. En este caso, el general retirado José Miguel Soto Jiménez, dijimos todo, ex jefe de las Fuerzas Armadas, articulista, escritor, diplomático y ahora es miembro destacado de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, general. Bueno, un recibimiento así debería ser devuelto, ¿verdad? Con lo mismo, pero yo quiero hablar en este caso, de sinceridad y espontaneidad. Yo casi soy un habitué del programa, debo confesarlo, no debería, que me gusta venir al programa. Gracias, bueno. Y entonces decirle que estoy muy complacido, un saludo como siempre muy dominicanista, muy pueblista para toda la audiencia de este espacio que es mucha. Gracias, general. Sí. Placer. Sí. Yo quisiera también hacer un comentario que te lo había hecho a ti, porque tuve la oportunidad de visitar por alguna razón, y el general tiene una sala de conferencias por ahí por el embajador, y esas paredes están llenas de una colección increíble de armas blancas, y de fotos y de una cantidad de cosas que yo me quedé sorprendido. Yo pienso, sin caer en el problema de la hipérbole que usa mucho el presidente Abinader, yo creo que es la más grande colección de armas blancas del país. Y ahí hay piezas muy valiosas. Estamos hablando de 1.200, 1.300 piezas. Sí, las paredes totalmente llenas. Sí. General, vamos a comenzar con el tema de Haití. Sí. La posibilidad de una fuerza multilateral con Kenia, que parece que van a ser africanos, porque no creo que ningún país latinoamericano va a aceptar ser dirigido por un país africano. Esa misión de la ONU que vino y que no hubo ninguna declaración oficial, pero sabemos a qué vino. Y ¿cómo usted ve el panorama de Haití? Mira, el hecho de que es algo público ya del asunto de Kenia, fíjate, lo más pecaminoso que yo veo en eso no tiene que ver nada porque sea África o por ningún tipo de acondicionamiento discriminatorio. Yo lo que pienso es que es un elemento más de la tragedia de Haití, de ser usada como pieza de negociación de las grandes potencias. Porque lo que cohíbe otro tipo de intervención y de otros países es precisamente esa lucha que no se ve, pero que está presente en el Consejo de Seguridad mismo de las Naciones Unidas, entre Estados Unidos, el caso de Rusia, el caso de Irán, de China, ¿verdad?, que tienen una oposición a despecho de la intervención de Ucrania, ¿verdad?, de la guerra de Ucrania, tienen una oposición permanente a otro tipo. Naturalmente yo creo que hay otras razones también por las que ¿cuántas veces ha intervenido los Estados Unidos a Haití? Y después busca una cobertura, pero lo ha intervenido, la ha intervenido varias veces. Lo que pasa es que hay 2 razones que yo veo básicamente para que ellos no lo hagan ahora, ni permita tampoco que su principal aliado en el hemisferio, que es Canadá, lo haga tampoco. La primera ¿Y conviene en general? No. ¿A quién le conviene? Es decir, pero si Estados Unidos no resuelve esa situación o no se quita esa piedra del zapato, que lo sigue siendo para la región, pudieran atacarlo de otros... Pero yo quiero decirte que entre las 2 razones que te voy a decir está lo que tú dices. Y yo le digo a ustedes,
ya con razones, ahora que está de moda la inteligencia artificial, etcétera. La pregunta que hay que hacerse, ¿y Haití, estoy hablando en el plano estratégico, no está intervenido por los Estados Unidos? Señores, desde Punta Maicí a la Mole de San Nicolás, usted puede ver la costa, se puede ver la costa, el espacio es muy cercano. Señores, ¿usted sabe lo que está en Punta Maicí? La base de Guantánamo. ¿Tú sabes a qué distancia está un avión de combate de punta de Puerto Príncipe o de cualquier país? A menos de 5 minutos de vuelo. ¿Cómo? Señores, usando ya términos militares, la artillería divisionaria, que es la que tienen en Guantánamo, calibre 155 milímetros, todos los blancos en Haití están al alcance de esa artillería, sin contar los misiles. Estoy hablando de artillería, estoy hablando de cañones. Entonces, desde el punto de vista estratégico, Haití, para sus intereses, está bajo el control de los norteamericanos. Y tú me dirás, ¿y por qué no antes y ahora? Bueno, por eso del avance de la tecnología, básicamente, la tecnología de guerra, y además algo que ha pasado desapercibido, y es que eso que yo estoy diciendo, para todo el Caribe, para la República Dominicana y todo el Caribe, lo controlaba la base de Roosevelt Road en Puerto Rico, por esa base fue clausurada, y ahora eso se hace desde Guantánamo. Entonces, aparte de otro detalle, en Haití hay seguro fuerzas especiales norteamericanas en determinados espacios, ¿verdad? O sea que eso que podría señalar lo que te estoy diciendo, también marca el grado de interés, como dicen ustedes los abogados. El interés es la medida de la acción. La gente nunca se ha puesto a calcular cuánto cuesta una intervención militar. Exacto. La cantidad de dinero que cuesta y que ha costado en el caso de Haití. Y ustedes hablaban ahorita algo muy interesante en la introducción suya, de la retribución en el caso del señor, de la inversión de los 250 millones. La gran pregunta que se hace, y no hay que ser muy inteligente, pero ven acá, y entonces ¿cómo va a ser retribuido esa inversión? Por patriotismo. Lo mismo pasa en este caso. Además, que yo creo que Haití, y hay que señalarlo también, tiene poco que retribuir intrínsecamente, porque ya esas potencias, sobre todo Estados Unidos, pero sí muchos problemas que crear, quizá poco que retribuir, pero muchos problemas que crear. Pero claro. Y entonces, sí, pero ahí te refiero al caso de la situación estratégica internacional, ¿verdad? Porque ellos no tienen las manos sueltas para eso. Ahora, si tuvieran la voluntad, no importa que no tuvieran las manos sueltas, lo hubiesen hecho como lo han hecho otras veces. Entonces, yo pienso que en base a sus intereses geoestratégicos, ellos no han querido intervenir. Tampoco es retributivo, no va a ser retributivo de ninguna manera. Y su gran interés con Haití, el gran interés que nos toca a nosotros también, es el control del estrecho, del canal del viento o de Jamaica, que es el canal más expedito hacia el Atlántico. Entonces, ellos tienen un control. Por eso, ustedes recuerdan que hace 3 años, cuando comenzó el gobierno del presidente Abinader, un comunicador le preguntó en una rueda de prensa, no recuerdo bien, le preguntó sobre cómo iban las relaciones con China. Y él dijo que iban muy bien, pero que China no podía pensar en aeropuertos ni en puertos y ese tipo de facilidades. Ahí está el problema geoestratégico. Porque el interés básicamente de China es tener una base en Haití. Se planteó primero en la bahía de Leogán, después, y nosotros siempre se está conectando con el mundo, por donde sea, por debajo del agua. La importancia es que esa base que ellos quieren tener es prácticamente al frente de la base de Guantánamo. Entonces, los norteamericanos no quieren entrar a eso. Y esa es una de las razones por lo que ellos infieren en Haití, ¿verdad? Esa es la otra razón
que te iba a decir. ¿Pero Entonces, qué es lo que va a pasar finalmente? yo pienso... Esa admisión de Kenia va para parte. Nosotros pensamos siempre que hay cierto grado de inefabilidad en las decisiones estratégicas y diplomáticas norteamericanas, en la política norteamericana. Y eso no es verdad. Han cometido errores, algunos de ellos errores recurrentes en cuanto a eso, y que realmente, por lo que te dije del interés y la medida de la acción, no le interesa corregir. Nuestro gran problema, nuestro gran dilema, la República Dominicana en la isla y con la isla de Santo Domingo, el gran problema es que la gente no quiere reparar en ello. O sea, no es necesario que repare. Nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular. Y el Caribe insular, ese arco que nace desde la desembocadura del Orinoco hasta la península de la Florida, es una frontera imperial. Como decía Juan Bosch. Y como decían otros autores, interesante eso. Y como han dicho, y solamente hay que ver el mapa. Y nosotros somos el centro geográfico de esa frontera imperial. Por lo tanto, hemos sufrido históricamente la lucha de los imperios por controlar este hemisferio. Siempre ha sido así. Primero fue Inglaterra y España, después fue España y Francia. Cada vez que le toca a una potencia eso. Y finalmente, pasando por la Segunda Guerra Mundial y los U-Boats, los submarinos en el Caribe, y en el caso de la Guerra Fría, cómo Cuba se convirtió en un portaaviones soviético en el Caribe, en la retaguardia estratégica del imperio norteamericano. Entonces ahora el gran problema es que hay una nueva potencia que se le está disputando a los Estados Unidos. Bueno, ¿y dónde se está verificando en ese punto? Como siempre ha sido, en el Caribe. Y fíjate un detalle importante, porque a nosotros se nos olvidan cosas. Recuerden que China intentó establecer relaciones con Haití antes que nosotros. Y no sé si ustedes recuerdan que le ofrecieron, creo que fueron 40,000 millones de dólares, cuando Haití no tenía en su crisis ni siquiera para pagar la nómina nacional. ¿Quién se metió en el medio? Antes que nosotros, los Estados Unidos. Los Estados Unidos se metió, ¿verdad? Y entonces, para evitar precisamente lo que estamos hablando, de esa posición estratégica que los rusos, los chinos necesitan, para hacerle la contraparte a los Estados Unidos. Antes de irnos rápidamente, José Miguel, sí. ¿Qué va a pasar aquí con Haití? Que siguen entrando más parturientas. El presidente tiene un discurso maravilloso en los organismos internacionales, pero la acción no se compadece. Yo lo he planteado muchas veces aquí también. Yo creo que uno de los grandes problemas que las encuestas no quieren referir es el problema haitiano. Aquí de la migración ilegal. Y las encuestas le dan un porcentaje. ¿Tú has visto el porcentaje? Sí. Que eso no es cierto. Yo lo que creo que el presidente tiene un doble discurso. Ya se puede decir claramente, tiene un doble discurso con ese tema. Pero que han sido consistentes con otros expresidentes dominicanos que siempre han tenido un doble discurso. Claro. Excepto Balaguer, que era más tajante con eso, pero después no hemos visto... Es un doble discurso, pero acondicionado por el gran proyecto que usted puede vislumbrar detrás de la cortina a nivel internacional, ¿verdad? Y entonces el presidente, por algunas razones, yo lo he dicho aquí también, yo pienso si el presidente para mantener esa actitud, que por cierto con el asunto de su anuncio, que yo dije aquí también, porque el anuncio del presidente, Abinader, ahora, eso lo sabían hasta los chinos de Bonao. Pero eso vamos a hablarlo ahorita. Sí, bueno, pero entonces yo lo que te digo a ti es que hay una razón, yo he dicho 1000 veces con relación a eso, y lo he dicho aquí reiteradamente, sobre ese doble discurso y sobre su accionar. Si el presidente está presionado por los potencias norteamericanos, ¿qué es lo que se vislumbra? Que lo diga, y que lo diga ahora, a propósito de su campaña política que se avecina. ¿Tú sabes por qué que lo diga ahora? Porque va a haber mucha gente dominicanista y nacionalista que lo va a apoyar. Si lo dice, va a tener ese apoyo. Vámonos a una pausa, General Soto Jiménez. Volvemos ahora ya con la política. Muy bien.
Bueno, el general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, intelectual, y Quinta República y muchísimas cosas más, es miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo. Él ha decidido no quedarse indiferente, como nos confesó hace unos meses, en la política. Y justamente en el día de ayer, pues lo que estábamos todos esperando por fin se dio, que es la confirmación ya de boca del propio presidente Luis Abinader, que él se repostulará a una reelección para las elecciones del 2024. Todo el mundo lo sabíamos, pero mucha gente tiembla un poco porque Abinader sale bien rankeado en las encuestas. ¿Y cómo usted recibe esa noticia? No, bueno, yo te lo dije, ¿verdad? En el segmento anterior. Eso lo sabían los chinos de Bonao y otros chinos, y la mayoría de los otros chinos. Entonces, eso se podía llamar crónica de una muerte anunciada, como la famosa novela aquella. Yo pienso que hace 2 o 3 meses, para ser concreto, yo vine aquí y yo hice una referencia de indicios que yo veía, y te lo voy a mencionar. No en cuanto a la suposición y la especulación, porque como tú has dicho, la vieja lucha contra la reelección no se da en este caso porque es legal. Él tenía esa opción. Pero yo creo que comenzaron sus asesores a articular que es una guerra que no se ve, no es concreta, pero la guerra por la percepción a la que pertenece en el caso de las encuestas y las mediciones y lo demás. Pero yo lo que te quiero hacer referencia aquí, y yo no sé si a ustedes le llamó la atención, el gobierno hizo 2 aclaraciones como salida del aire. Una de ellas fue que no se iban a usar los recursos del Estado en el próximo proceso electoral. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Sí, sí. Y la otra observación también fue como que no se descuidara la línea. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay que tener mucho cuidado en las comunicaciones? Claro. Hay que tener mucho cuidado. Demasiado. Porque déjame decirte, ¿eso era la oposición que se lo estaban diciendo? No, se lo estaban diciendo a sus mismos, a los funcionarios del gobierno. Y los funcionarios del gobierno son de la Fuerza del Pueblo, o son del PLD, o de otra organización, son del mismo gobierno. Entonces, eso es lo que yo le llamo, que a veces me da trabajo desligarlo, sobre todo a nivel estratégico, el PICB, lo que nosotros llamamos en la guerra el PICB. ¿Qué es el PICB? Preparación de inteligencia del campo de batalla. Se va preparando. Entonces se sabía eso. El gobierno, entre otras cosas, también tiene un problema para crear las expectativas. Las expectativas, que nosotros en la vida militar le llamamos el uso de la sorpresa, del principio de la sorpresa, hay un problema con eso. Hay un problema. Entonces, no supieron crear las expectativas, por eso no fue una expectativa para nadie lo que él declaró, pero se preparó. Y lo peor del caso es que todo el mundo sabía, no solamente que lo que tú dijiste, todo el mundo lo sabía, ustedes lo dijeron, sino hasta en el momento que se iba a pasar. Digo, había una fecha, que era la fecha que ustedes mencionaron también, que es el 17, hasta el 17 de agosto, pero se sabía. Mira, fui entrevistado por un programa que se llama Levántate Nueva York, a raíz de la visita del presidente. Entonces ellos estaban con otras expectativas. Yo les dije, no, porque ustedes no están viendo cuál es el objetivo de ese viaje. Ese viaje es el preámbulo para el inicio de la candidatura del presidente, por muchísimas articulaciones. ¿Pero por qué Nueva York? Por la colonia, lo que le llaman la diáspora. Por el apoyo a la diáspora no, porque eso significa otra cosa. Ahí hay un mensaje subliminal, ¿verdad?, de que los Estados Unidos le favorece o podrían favorecer esa candidatura. Eso es un clásico estratégico. Se llama el síndrome de Escipión, el africano, en estrategia, que para atacar a Aníbal, que estaba en Roma, no lo hizo desde Roma, lo hizo desde España. Eso es un clásico, ¿verdad? Y entonces se hace así. Y salió tal como se sabía. Eso se sabía. Es más, se sabía que no iba a ser el 17. Todo el mundo estaba pensando en el discurso de Cabo Rojo,
Sí. Todo el mundo, pero no que es el así. 16. Se sabía que era antes. ¿Por qué? Porque como dice el dominicano... No debía mezclarse. Yo lo estaba esperando ayer. Sí. Lo confieso, en un almuerzo. Claro, yo dije, no debe mezclarlo. Ahora, no porque tú eres un oráculo, es que soltaron prenda. Soltaron muchas prendas. La confidencialidad en este país es una de las cosas más difíciles. Y fíjate, tú puedes predecir lo que viene ahora. O sea, en términos reales. Estamos obviando algo importante. No definitorio, pero importante. Un obstáculo que tiene el presidente en sus aspiraciones. ¿Tú sabes cuál es? Es el caso de que él no es candidato, ni precandidato. Él es precandidato, pero tiene que pasar el charco dificultoso de la primaria, ¿verdad? Que claro, se supone que él va a ganar. Él va a ganar. Pero es como los pleitos de los gallos, no importa que tú ganes, es los picotazos que te den, ¿verdad? Entonces, y esto, José Miguel, de él enarborar la honestidad, parece que eso es un desatino también. Y muy delicado. No, tú dijiste la palabra correcta. Eso lo hace muy vulnerable. Demasiado. Muy vulnerable, ¿verdad? Es como aquello que dice, que también retóricamente él sufre de eso. El adjetivo, cuando no pone, mata. Entonces hay que saber, hay cosas que hay que saberla manejar. Y a veces no que te la digas tú, que te lo digan los otros. ¿Me explico? Entonces, eso ahora, lo que viene ahora, porque ya pasó, en el esquema de los Estados Unidos ya pasó. En su visita ya pasó. Hubo no sé quién, un grupo de personas le entregaron un reconocimiento por la disminución de la delincuencia y de la seguridad. Sí. Le entregaron eso. Entonces yo creo que toda la retórica ahora del gobierno... Pero hubo bucheo también. No, es en el desfile. Y con palabras impublicables, ¿verdad? Y en varios segmentos de la... Yo lo que te digo es que ahora entonces toda la retórica del gobierno va a ser basada en los ataques previos que se han hecho, darle respuesta a eso. Y eso comienza en Nueva York. Como también, yo te digo, cuando se sueltan prendas, es que es sumamente predecible todo lo que va a pasar. En cuanto a la actitud de la oposición en sentido general, sin subestimarlo, y estoy muy de acuerdo contigo con eso, un principio militar, lo que tú dijiste, ahí te pusiste tú como guardia, porque a nosotros nos enseñan que el enemigo nunca se subestima, jamás. Nunca, no importa calidades y categorías. Bueno, pero entonces, en ese accionar ahora, y yo me voy a permitir, que ustedes me permitan, mira, en la línea noroeste. Mi línea. En tu línea, claro. Esos Morel son de ahí seguro. Óyeme, hay que tomar en cuenta, y por eso te voy a referir, y es una respuesta también al tema haitiano con respuesta a la República Dominicana. Mira, se inauguró un nuevo programa de la Fuerza del Pueblo, cuando las visitas del presidente Fernández, que se llama Hablemos de. Más allá, en todas las visitas, más allá del trabajo político que se han hecho en las juramentaciones, hay un evento siempre, que realmente no se inauguró ya, se inauguró en Yamasá, o nació en Yamasá, pero se inauguró formalmente. ¿Sabes lo que es? Interesante esto, que escapa a todo ese afán del asunto de la campaña, y es oír, un evento para oír, no a los dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo, no, productores, comerciantes, emprendedores, ¿verdad? Que ellos van a ponerles, ¿cuál es el tema? Que el presidente, en vez de hacer lo que siempre se ha hecho de los programas de gobierno, que por cierto, antes se hacían los mismos técnicos, hacían los mismos, entonces
Copy-paste. Exactamente. Y, no, y todo, por eso se parecían todos los programas de gobierno. Es con eso para hacer un programa de gobierno, pero eso es un diagnóstico. Eso es un diagnóstico sobre lo que está pasando, sobre lo que está pasando en todas partes con relación a la producción nacional. Yo decía el caso de la línea, el caso de Dajabón. Yo oí una queja ahí del jefe de la asociación, una queja, que no son políticos, diciendo simplemente, señores, óigame, nosotros estamos perdiendo anualmente tanto cuantificado. No, ¿Sabe por qué? Por el robo y atraco de los haitianos a sus negocios en Dajabón. No hay consono con el informe del Banco Mundial que apunta que tenemos que ponerle ojo al tema de la productividad. Claro, no. Lo que importa. Óyeme, en esa línea, en tu línea, han desaparecido, con cifras, la mitad de los negocios. Por los impuestos, por el caso del agua, el problema del agua grave, el problema de la luz. ¿Qué está pasando? Una cosa insólita. Antes, ustedes saben que la luz se iba y por eso nosotros teníamos inversores, teníamos planta eléctrica, ¿verdad? Pero por cierta estabilidad que hubo de entonces resulta que ahora la gente, sus plantas están dañadas, los inversores, y eso afecta enormemente a la emotividad de la gente. No, y la bomba. Óyeme, aún la gente muy humilde que tiene su abaniquito, cuando se le va la luz y ese abanico no funciona, ¿cómo amanece? Descompuesto totalmente. Por no decir la palabra aquella, de enojado. Ajá, con otra. Sí. José Miguel, como siempre, muy agradecido de tu participación comenzando la semana, con muchas verdades y con muchas realidades. Sí, gracias por la invitación y le vuelvo a reiterar, cada vez que me despido digo, si me tocan bailo, si me invitan vengo cada vez. Gracias. Mucho gusto. Nos honra Gracias, con su participación. Nos vamos a comerciales, retornamos en unos minutos.